En este día estaremos viendo o estaremos haciendo un podcast algo fuera de lo ordinario. Mi nombre es David Herrera, número de carnet 2021-079, sección PE 4B. Hoy estaremos trayendo un invitado a nuestro podcast del día de hoy, que sería mi hermano. Presentate. Eh, Buenas noches, mi nombre es Samuel Herrera. Bueno, hoy estaremos viendo lo que sería nuestro tema de motores eléctricos. Y ya que los motores eléctricos se usan mucho en estos tiempos y en estos años, los motores eléctricos se han utilizado desde hace siglos. Empezamos desde 2800 hasta ahorita 2021. Pero, ¿qué podríamos decir sobre los motores eléctricos, Samuel? Sobre la historia de los motores. Muy bien, la historia de los motores eléctricos. eh, Casi todos los que estudian electricidad o electrónica dice que Faraday fue el padre de los motores eléctricos, pero muchos países o electrónicos o electricistas lo separaron por cuatro integrantes, ya que lo hicieron en diferentes regiones, unos en Estados Unidos, otros en Europa. Y yo aquí les estaré diciendo los nombres. Fueron Thomas Davenport, Emily Davenport, William Sturgeon y Michael Faraday. Ellos cuatro principalmente crearon motores. No sé qué podemos decir más de los motores eléctricos. Sobre en qué año se creó el primer motor. El primer motor eléctrico, o uno de los primeros motores eléctricos, como solemos llamar aquí, fue Faraday, que lo hizo en 1821. Michael Faraday, su proyecto se podría decir que lo hizo muy interesante, ya que solo era una varilla que rotaba en su mismo eje, y eso se consideró un motor. Y como podemos ver en imágenes ahora, no es nada parecido a lo que es un motor. Eh, el motor se compuso de una batería. Como saben, las baterías no son como las baterías de hoy en día, sino que se hacían una varilla de hierro con diferentes químicos para producir energía eléctrica. Y la varilla de hierro lo que hacía era rotar sobre el eje de una copa en un campo magnético. Y ahí fue donde se hizo el primer motor eléctrico. También cómo funciona un motor. Un motor eléctrico es, como sabemos todos, funciona con electricidad, transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Pero como vamos a ver un poco más adelante, los motores eléctricos se dividen en muchas partes, pero vamos a ver en corriente directa o corriente DC, como les desean llamar, y corriente alterna. Un motor eléctrico básicamente lo que hace es transformar esta energía en campo magnético, lo que hace que gire el eje, el estator, el rotor, lo que hace que produzca un campo, y la energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Y la energía mecánica ya la podemos usar para muchas funciones. También cómo funciona un motor eléctrico Eh, o partes del motor. las partes del motor eléctrico pues son muchas, ya que ya que hace cada parte es importante. Un motor eléctrico de corriente alterna, más que todo, funcionan con bobinas, lo que hace que el estator y el rotor giren por causa de un campo magnético del estator, lo que produce que cada bobina y cada campo magnético vaya girando una en otra y vaya haciendo de polo norte a polo sur, y esto va a ir girando y esto va a ir girando y esto va a ir girando hasta que
la energía eléctrica se convierte en energía mecánica, pero yo les estaré aquí ahorita diciendo unas partes para que nuestro invitado pueda saber. Y tenemos muchas partes como el ventilador, la carcasa, el bobinado, el eje, la placa de características donde van los datos del motor, la placa de burners donde se conectan y tenemos muchos más. Eh, ¿Qué nos puedes decir más importante sobre el motor eléctrico aquí? ¿Qué te parece interesante, Samuel? El eje, cómo funciona el motor. El eje me parece muy importante. Sí, el eje es lo que pasa es que el eje sirve más que todo para conectar a los dispositivos, pero te hace interesante los campos magnéticos, cómo funcionan la energía eléctrica. Sí, Sí, es interesante. ¿Y qué más nos quieres decir, Samuel? sobre las características de un motor eléctrico. Más que todas las características también, Samuel, tienen que ver con las ventajas que tienen los motores eléctricos. Eh, los motores eléctricos, más que todo las características que nos dan es que no causan daño a nuestro ambiente, tienen un funcionamiento silencioso ya que los muchos motores de automóviles casi no hacen ruido y lo que hacen son muy bajos decibeles de sonido. También podemos ver que la posibilidad de recarga es casi infinita de los motores eléctricos, ya que como muchos motores de autos se recargan bajando una colina o manejando en autopistas donde el mismo motor vaya recargándose y vaya a regenerar su energía. También podemos ver sobre energía eólica y energía solar, que lo que hace un motor eléctrico es importantísimo, porque es muy bien para el planeta porque no genera contaminación y además porque su energía es casi ilimitada. Pero también podemos ver que hay tipos de motores. ¿Nos puedes decir qué tipo de motores hay, Samuel? El AC y el DC, no sé si vos sabés de esos. El AC es el motor de corriente alterna y el DC es el motor de corriente continua. Pero ahorita vamos a ver sobre el DC. El motor DC y el motor AC o corriente directa y corriente alterna no son lo mismo. Aunque mucha gente los dicen que es lo mismo, pero no. Tienen más que todo diferencia en el eje y en el rotor, ya que el motor DC funciona por placas o podemos decir un eje que va una encima sobre otra en muy delgadas capas, lo que hace que el estator genere un campo magnético y eso haga que gire las plaquitas del, del motor, ya que el movimiento rotatorio de las placas genera energía mecánica sobre la energía eléctrica, ya que las bobinas del rotor giran y giran y giran hasta que generan, gracias a un campo magnético, energía mecánica. Pero también podemos ver sobre uno de los primeros motores de DC o corriente directa, este motor se hizo en 1834 y este motor funcionaba de maravilla, no tanto como los modernos, claro, pero para esa época era muy bueno, ya que lo que hacía, estaba investigando hace algunos días, que servía para mover hasta barcos, no muy grandes, claro, de 14 personas, y transportarlos de un lado a otro. Ya desde 1834 ya se usaban los motores eléctricos y podemos ver que los motores eléctricos tienen una muy fuerte importancia a la vida porque no solo se usan los motores de corriente directa para transportar personas, sino para la vida diaria, desde un pequeño carro de control remoto hasta un ventilador.
una linterna de motores directos, podríamos decirle, también en generadores y muchas cosas más. Los motores eléctricos han estado presentes durante siglos. De corriente alterna también son muy buenos, producen muy buena energía mecánica, ya que los motores de corriente alterna se transforman más sobre bobinas, ya que el estator es quieto y produce un campo magnético que lo que hace que el rotor o jaula de ardillas, como se le conoce vagamente, gire y produce que haya cambios de polos magnéticos entre las bobinas, y eso sigue hasta que esa energía eléctrica se convierte en una energía mecánica, lo que hace que el eje gire y se genere un motor de corriente alterna o un alternador, como le llamamos comúnmente a un motor de corriente alterna, pero su funcionamiento es muy bueno, tanto como el de corriente alterna como el de corriente directa. Aquí tenemos, ya para terminar, un motor de corriente alterna, uno de los primeros o el primero quien lo hizo, Nikola Tesla. Nikola Tesla, como sabemos, es un científico muy reconocido, ya que él no solo inventó un motor de corriente alterna, sino hizo muchas cosas más. Y gracias a él tenemos el motor de corriente alterna, porque nos beneficia mucho más en hacer este motor en automóviles y en fábricas, ya que se maneja más la corriente alterna que la corriente directa. Y nos sirve para poder mover cosas mucho más grandes, como desde un ascensor hasta un pequeño automóvil de corriente alterna. Y así ha ido evolucionando este motor, que principalmente se usaba para mínimas cosas y ahora se usa para barcos, porque los motores de corriente alterna se utilizan actualmente mucho en barcos, porque ya que los barcos utilizan corriente alterna, pues necesitamos un motor de corriente alterna. También se utilizan para sensores y muchas cosas más en autos, ya que Elon Musk le puso Tesla por Nikola Tesla y utiliza estos motores pero más modernos. Es así como hemos visto los motores evolucionar. Le doy muchas gracias a mi invitado que ha estado por acá. Me despido. Espero que les haya gustado. Nos vemos.